Muy buenas a todos, yo soy Nico y esto es Legado Avatar. Hoy les traigo la segunda y última parte del análisis con spoilers del libro El despertar de Roku, sexta entrega de las crónicas del Avatar. En la descripción les dejo el link para leer el libro en inglés o español, así como de una playlist del canal donde pueden ver todos mis videos conectados a los muchos libros y cómics que tiene esta franquicia. Hoy les hablaré de los villanos que nos presenta este libro y de los conflictos políticos y espirituales que traen consigo. También les voy a leer mis frases favoritas y terminaremos con una conclusión. Ya sin nada más que decir, comenzamos. Villanos, amenaza real versus promesa narrativa. Vamos a hablar de los villanos y lo haremos del peor al mejor, de modo que conectemos con Tammin y, a decir verdad, para deshacernos de las dos grandes decepciones del libro y luego poder hablar tranquilos de Sozin. El ministro de paz de Omashu, Waji, es presentado en el capítulo 11 bajo la perspectiva de Tammin. Se lo describe como joven y ambicioso, por lo que a Tammin le recuerda a Sozin. Y eso es todo. Luego volvemos a verlo en el capítulo 18 cuando le revela a Tammin que no dejó la ciudad, sino que fingió hacerlo para que ella se metiera en su casa para investigarlo, con él habiendo descubierto que ella lo espió en su reunión por rastrear su olor con ayuda de su Shirshu. Y eso es todo. La mete presa, pero luego Tammin se escapa sola, aunque ayudada en parte por Kosaru, y luego al final nos dicen que Tammin regresará sola a terminar de sacar a la luz la conspiración de Waji. Y bueno, sabemos que funcionará porque sabemos que Tammin vivirá hasta vieja y Omashu sigue en pie mucho después de la muerte de Waji, es decir que no logró destruir la ciudad. Por último, decir que este caso, el de un villano secundario que promete más de lo que hace, o de lo que el autor le permite hacer al menos, me recordó al Song Henshe de las novelas del Avatar Yangsheng, jóvenes, malvados e inútiles. Hablemos ahora de Atka, la supuesta villana principal del libro, y digo supuesta porque en un principio sí la presentan así, pero luego dicen que está trabajando para Waji, pero Waji ya vimos que no importó para nada, sumado a que lo que Atka quiso hacer en Aknakela fue por su propia voluntad de justicia. Waji pensaba que ella solo estaba perfeccionando su veneno. Pero, ¿quién es Atka? ¿Y qué quería hacer exactamente con Aknakela? Presentada al inicio mismo del libro en la escena introductoria de los cazadores Azu y Karsok, y volviendo a ser presentada cuando Roku y Yatso llegan a la primera aldea desolada de la tribu Agua del Norte, Atka aparece oficialmente ante nosotros en el capítulo 6, cuando sin ningún inconveniente se mete a la tienda de dormir de los dos jóvenes viajeros y tiene la oportunidad directa de matar al avatar y deshacerse de él. Pero no lo hace, según porque quiere permitirle investigar la enfermedad que aqueja al norte y que ella provocó para poder reforzar su proceso y llegar a la versión definitiva que mate a los infectados según el tiempo que ella elija. De entrada nos dicen que Atka quiere destruir Aknakela y luego el mundo con este veneno, y apenas leí eso pensé, ¿en serio esta es la villana principal del libro? Espero que no, porque el tema se volvió banal muy pronto. Y es que de una escena excelente entre Roku y Yatso con los norteños afectados por las enfermedades y la expansión comercial, que tuvo diálogos muy sentidos y logró reflejar, como dije en el video pasado, un problema que prometía convertirse en el conflicto moral principal en el libro, pasamos a una villana demasiado expuesta al lector, de la cual de inmediato conocemos su nombre, su objetivo final y la forma en la que lo hace. Y es que un detalle clave que yo al menos me pasé por alto y descubrí en una relectura del capítulo 6 es el hecho de que la enfermedad no se transmite por contagio, sino mediante comidas. Lo peor no es el proceso mismo que usa el veneno, sino que nosotros lo supiéramos tan inmediatamente, mientras que Roku, Yatso y Makituk se tardaron todo el libro en descubrirlo. Aquí solo puedo culpar al escritor por haber explicado todo muy pronto, ya que habría sido 1000 veces más interesante que el misterio que investigan el joven Avatar y sus aliados sea también un misterio para nosotros, e incluso si no lo fuera, creo que también hay un factor negativo peor. De entrada nos dicen que el veneno que prepara Atka se transmite al consumirlo de forma material, es decir, mediante alimentos físicos, para luego mostrarnos que la enfermedad no se propaga por el cuerpo biológico, sino por el espíritu. Lo curioso es que Atka fue una curandera como su madre antes de decantarse por la experimentación en venenos, pero nunca se insinúa que haya implementado dichas habilidades en la preparación del veneno. Es decir, si hubieran dicho que Atka logró
lograba a través de este veneno la técnica inversa del espíritu control, que en lugar de purificar un espíritu lo destruye y que vimos usar a Unalaq en el libro Spiritus, eso habría tenido más sentido y habría resultado más impactante, pero como no se hizo referencia alguna a eso, solo nos queda apoyarnos del ingrediente clave que usa Atka, el mineral Lambak, y que es, a fin de cuentas, un metal. Cuando, en otro momento de Avatar, vimos un veneno metálico que afecta espiritualmente a una persona. Exacto, en el libro 3 Cambios. La cuestión es que ahí el estado Avatar de Kova se terminó activando porque lo que el veneno hizo fue poner en peligro su cuerpo físico, de ahí que el estado Avatar se activara al ser este un mecanismo de defensa. En este caso nuevo no nos dicen eso, y sí, obviamente está en nosotros la posibilidad de descubrir la información pendiente, pero ¿no debería el libro explicarlo todo precisamente? Digo, si es un libro, no es como si no se pudiera agregar en una simple línea o algo así. La última cuestión que vuelve todo esto aún más extraño es que Atka se termina revelando más tarde como una maestra Tieva, lo que significa que su madre, del reino Tieva, era una curandera con Tieva Control, podemos imaginar, o quizás era no maestra. ¿Cómo? No lo sabemos, porque a día de hoy no sabemos cómo se puede usar este elemento para curar. Conocemos la curación en el agua control por Avatar, la leyenda de Aang, y la lectura de energía en el fuego control por la leyenda de Kova, pero tanto en la Tieva Control como en el aire control no sabemos si se cuenta con alguna habilidad conectada a la medicina. Eso si la madre de Atka fue una maestra, cosa que no sabemos. Lo interesante es que cuando Makituk habla de los curanderos de su tribu, lo hace llamándolos específicamente curanderos de agua, es decir, que reconoce que puede haber curanderos de otros elementos, pero ni ella, ni Atka, ni el libro en sí se atreven nunca a abordar lo que a fin de cuentas sería una muy interesante expansión de lore a la que quizás no tengan acceso. Pero dejando eso de lado, Atka como personaje no funciona por varios otros motivos, y el más importante es que no impone para nada, no tiene ningún elemento ni físico ni de personalidad que te haga tenerle ni el más mínimo respeto. Ulo, en el libro anterior, era un erudito espiritual que incluso nos dejó con la duda de si alcanzó a vivir varios siglos con alguna técnica de preservación espiritual. Atka, más allá de ser alta, no presenta ningún tipo de característica que te haga sentir que puede llegar a suponer un peligro o que pueda causar ningún tipo de impresión en las personas con las que interactúa. De hecho, su aspecto físico, de piel blanca y ojos color lavanda, es, según el jefe Tiwa, lo más común para ver en la tribu Agua del Norte. Lo curioso es que Atka resultó, como les dije, ser originaria del reino Tieva y era una maestra Tieva, pero bueno, no es como que sea el primer personaje del reino Tieva en no tener ojos verdes. Otro factor que vuelve a Atka muy poco amenazante es el hecho de que se juegue tan banalmente con su presencia, primero dándole una aparición casi mística ante los cazadores que pudo llevarnos a pensar que era un espíritu, luego oculta entre los aldeanos que se encuentran Roku y Gyatso en difícil supervivencia, que si no lees el texto con completa atención ignoras por completo que está ahí, y después siguiendo a Roku y sus amigos a lo largo de su investigación, fallando en algo tan tonto como no ocultar sus huellas. Incluso después, cuando Roku está inaugurando el Festival de la Primera Luz en Aknakela, en un momento cree ver a Atka entre el público, pero esta se desvanece antes de que pueda alcanzarla, lo que deja en evidencia un muy pobre intento de darle un misticismo que claramente no tenía. El trasfondo de Atka es otro de los elementos pobres del personaje. En uno de los pocos capítulos que tenemos de su perspectiva, el número 13, Atka ya nos recibe pensando abiertamente en cómo su madre era una curandera y que ahora usa sus herramientas, y que por ella y toda su gente hará justicia. Y esto está bien, pero lo sentí demasiado expositivo. Te hace pensar, bueno, qué suerte que Atka piensa a menudo en esos detalles, porque si no fuera porque leemos sus pensamientos, nunca sabríamos qué la motiva a actuar. De ahí no volvemos a ver a Atka hasta el capítulo 27, cuando está de nuevo pensando y dándonos ella misma información de su vida. Nos enteramos así que abandonó su hogar, cambió su nombre y su pasado, abandonando sus habilidades sanadoras para estudiar en Omashu el arte de los venenos. Ella misma nos cuenta que liberó a la ciudad de una plaga y eso llamó la atención del ministro Waji, quien financió su investigación para desarrollar el veneno que usaría para matar a todos en la ciudad. Todo esto resulta demasiado explicativo. Si no fuera porque la propia Atka piensa en todo esto, nunca lo habríamos descubierto sino hasta el final, cuando, oh sorpresa, ella misma se lo termina contando todo al protagonista. Pero antes de llegar a eso, tengo que pasar sí o sí por el momento que para mí terminó de definir que Atka fue una mala villana. En este mismo capítulo, el 27, Makituk la encuentra en su escondite temporal. Como si no fuera la gran cosa, Atka admite toda su responsabilidad
responsabilidad sobre la enfermedad y sus planes malvados, y cuando el avatar aparece, ella simplemente se esconde y él, por sus dudas previas, termina sometiendo físicamente a Makituk. ¿Y qué hace Atka entonces? Uno podría pensar, bueno, si se ocultó es porque no le conviene enfrentarse al avatar, por lo que obviamente va a escaparse en silencio, en especial ahora que el avatar está distraído pensando que su amiga es la traidora y no sospecha para nada de su existencia, ¿no? Pues no, Atka sale de su escondite y atrapa con su tierra control tanto a Roku como a Makituk, viendo que sería muy fácil para ella matarlos e irse, pero decidiendo marcharse para que mueran lentamente. Y en este momento, no les miento, escribí en mis notas: ¿en serio? E incluso dibujé una carita de no poder creer lo que acababa de leer. Si tuviera una moneda por cada vez que Atka tuvo servida en bandeja la oportunidad de matar al avatar y ella misma eligió no hacerlo, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces. Y uno podría pensar, bueno, si Atka tuvo la chance de matar al avatar hasta en 2 ocasiones y algo la frenó a hacerlo, quizás haya algo en ella que podría despertar una posible redención. Pues no, porque luego reaparece en Aknakela y logra matar al jefe Tigua y a sus asesores, quienes por cierto habían sido responsables de no suministrarle la cura de la viruela del norte que devastó a su aldea del Reino Tierra algunos años atrás. Tras cumplir con su venganza, Atka toma la decisión más controversial, en mi opinión, de todo su arco de personaje. Como ve que su misión se completó y no le interesa ir a Omashu para completar su trabajo con Waji porque, de nuevo, Waji y su conspiración no importan para nada, ella decide consumir su propio veneno y atacar a Roku así hasta desfallecer. Pero, y aquí es donde no me creí del todo lo que pasó, si bien Atka nos había dicho con anterioridad que estaba trabajando en controlar de mejor forma cómo suministrar el veneno para medir cuánto tiempo se tardaría en hacer efecto, nunca mencionó nada sobre que, por consumirlo de cierta manera o bajo cierto procedimiento, ella sería capaz de seguir hablando y pensando bajo su voluntad mientras el veneno ya estuviera haciéndole efecto. Es decir, anteriormente, cuando vimos el veneno infectar a Gyatso, tuvimos 2 capítulos enteros de cómo Gyatso pierde su inteligencia humana y comienza a atacar a Roku, estando totalmente fuera de sí y pareciendo directamente un animal. Ahora Atka consume el veneno y tiene la libertad para dar un monólogo histórico y moral a Roku antes de atacarlo, y perder, claro está. Así que, ¿cuál fue el punto de todo esto? No lo sé. Y no sé si quiero saberlo si es que hay una respuesta. Lo que sí debo reconocer es que, en mitad de su monólogo, Atka le cuenta a Roku cómo tuvo que ver morir a toda su aldea y tuvo que enterrarlos a todos, debiendo dar tradicionalmente un discurso conmemorativo por cada uno de los fallecidos, entre los que estaba su hermanito. Y eso me pareció emotivo y sentí tristeza por ella, pero es que analizando la escena, no entiendo cuál fue el punto de sentir pena por un personaje que acababa de lograr matar gente y que básicamente se estaba suicidando. No debió ser antes para alimentar algún deseo interior en mí de que se redimiera o de que por lo menos lograra hallar paz interior tras la gran injusticia que vivió. Creo que Atka pudo ser una gran villana si era propuesta desde un ángulo un poco más directo, teniendo más encuentros previos con el protagonista, como lo fue Ulo en el libro anterior, así como si el gran secreto de su veneno no era tratado con tanto misterio para los protagonistas, siendo que nosotros lo supimos todo desde el principio. Aunque vuelvo a decir que yo me salté ese detalle clave sobre la comida contaminada del principio, puede que porque no creía que nos fueran a revelar algo tan importante de entrada, pero aparentemente sí. Por eso luego estuve un poco perdido cuando Atka le dice como si nada a Roku que contaminó la comida, porque este ya se había enterado cuando Atka se lo contó a Makituk en la escena de la cueva. Pero bueno, basta de Atka. Siento que, aunque es un mal personaje, no me hace bajar tanto el puntaje del libro, y eso es debido al siguiente personaje. Hablemos de Sozin, quien técnicamente no es un villano en este libro, pero sí es un villano en formación, una amenaza latente que poco a poco va tomando forma y que, la verdad, es de lo mejor que tiene para ofrecer la historia. Creo que no voy a decir nada impopular aquí, odio a Sozin. Como personaje, se lo debe odiar. Más allá de que se muestre que tiene daddy issues, también se muestra que es un asesino descorazonado, que desde ya tiene interés de cometer genocidios y que, bueno, por lo que ya sabemos de su futuro, no podemos darle el beneficio de la duda. Por más que Roku diga que con su guía podría ser bueno, no le creemos porque sabemos que no lo será. Sin embargo, que no podamos sentir empatía por Sozin no nos quita la oportunidad de disfrutar de un personaje muy bien escrito, y, así como lo sentí en el primer libro, siento que todas las escenas de Sozin de este segundo libro, así como todas las escenas relacionadas a él, son de lo mejor de la historia. Sin embargo, no puedo no decir que la casi presencia de Sozin que el libro prepara en su inicio, en el regreso de Roku en la Nación del Fuego, no me activó 1000 alertas negativas.
Cuando vi que esa escena podría darse, me negué. Pensé, ¿en serio veremos otro reencuentro de Sozin y Roku antes de que el avatar termine su entrenamiento? Y me molestaba porque ya lo tuvimos en el primer libro y no me gustó tanto, si bien lo identifiqué como necesario porque todo el libro había sido construido en torno a la amistad que habían forjado Roku y Sozin tras la muerte de Yasu, pero en este segundo libro en serio no quería que se repitiera y por suerte no se dio. Por suerte, Taizo le ordenó a su hijo que se ocultara y Roku pudo experimentar al completo lo que yo al menos quería ver, cómo Sozin se está distanciando de él, ya sea por elección propia o no, y Roku tiene que irse y seguir explorando cuál es su propio camino como el avatar. Bajo orden expresa del Señor del Fuego Taizo, Sozin también se ha estado quedando sin contestar las cartas que su amigo le enviaba desde el Templo Aire del Sur, ya que, según el Señor del Fuego, solo te ganas el respeto de un hombre si lo dejas en la incertidumbre. A decir verdad, hubiera preferido que esa lección llegara en el primer libro y que Sozin y Roku no se encontraran en ese momento, pero bueno, si hay algo que puedo decirles desde ya y que probablemente la mayoría ya sospecha, es que Sozin me resulta un personaje 1000 veces más interesante que Roku, y en este segundo libro, él y su familia tienen de las mejores escenas. Ya en el primer libro me había pasado que cuando leí la escena del funeral de Yasu dije, este autor necesita escribir un libro de Seto, es decir, que esté totalmente ambientado en la Nación del Fuego por cómo logra capturar de forma perfecta la tradición y la frialdad de estas islas y su gente. Hubo dos momentos específicos en el libro en el que grité internamente de emoción y que me hicieron sentir que la historia prometía ser muy buena. El primero se dio en el capítulo 7, cuando se nos presenta a Kuruk tan temprano en el libro, y el segundo es en el capítulo 8, inmediatamente después de eso, cuando tenemos el lujo de ver una cena de Sozin con su padre, el Señor del Fuego Taizo, su madre, Lady Hasei, y su hermana, la princesa Sei-san. Fue increíble poder presenciar la dinámica de la familia real del fuego, y es algo que me dejó con ganas de más. Lamentablemente, Sei-san no tiene más que esta única escena en el libro, lo cual puedo entender porque todo lo que sabemos de ella es de una etapa más avanzada de su vida, tanto con la monja Ryo-shon como con el maestro Aidekandro, pero saber eso justamente fue lo que hizo que este capítulo brillara tanto para mí. Es muy bueno saber que todos esos personajes y tramas ya existen canónicamente en esta era, y obviamente lo que quiero es que algún día las veamos desarrolladas más ampliamente. Tener a Sei-san aquí, así como tuvimos su pequeño cameo al inicio del libro 1, ya es muy positivo. Esperemos que no se duerman con su personaje. Un aspecto que me fascinó que incluyeran sobre la familia de Sozin fue el hecho de que Taizo aparentemente tiene demencia, lo que le provoca lagunas mentales y está comenzando a afectar su labor como Señor del Fuego. Me gustó el detalle del capítulo 4 de especificar que Taizo sintió vergüenza auténtica cuando vive uno de esos episodios en una audiencia con sus ministros. Eso le dio mucha humanidad al personaje. Esto también benefició al hecho de que en el capítulo 15 Sozin comenzara a tomar ventaja de esta situación, cuando le contó a su padre todo lo que estaba pasando con Tamin en Omashu y Taizo le ordenó que advirtiera a la reina Woshun sobre ello, pero de inmediato se olvidó del tema. Sozin optó por no decirle nada de nuevo y simplemente poder hacer lo que creyera mejor. Eso desencadenó otra gran escena, aunque bastante más tarde en el capítulo 33, en la que Taizo enfrenta a Sozin por ocultarle esa decisión y también por haber decidido, unos 10 capítulos atrás, haber mandado a aplastar a la rebelión de la isla Lambaka, que supuso el sacrificio de 106 soldados en el área. En este momento de gran tensión, cuando vemos cómo Taizo vuelve a las prácticas del pasado y ataca a su hijo, porque nos acababan de contar que Taizo le pegaba a Sozin cuando era niño, Sozin hace algo muy astuto, no contraataca, sino que solo evade el ataque y el resto lo hace el deterioro mental y físico de Taizo, ya que el avejentado Señor del Fuego termina cayéndose al piso por sí mismo. Este momento lo considero el punto de quiebre de Sozin en el libro, y no porque se sintiera más vulnerable, sino porque se sintió empoderado y se atrevió a delimitar ante su padre cómo sería tratado a partir de ahora. Atrás se quedarían todas las dudas que Taizo hubiera puesto sobre su legítima herencia del trono. Sei-san, que para Sozin en el libro 1 ya era inelegible por ser mujer y no maestra, ya no sería una amenaza para él, y ahora las cosas se harían como él las decidiera. Eso si Taizo quería conservar la dignidad de tener un fin de reinado mandado por la muerte y no por una temprana y vergonzosa abdicación. Y por supuesto que Taizo aceptó eso.
no tenía otra opción. Creo que el libro manejó de forma excelente algo clave sobre Sozin, y que les dije antes, él no es solo un chico con problemas con su padre, él también es un psicópata por cuenta propia. Bien nos quedó claro cuando mandó a matar a todos los isleños de Lambaka, aunque eso costará la vida de un centenar de sus hombres y mujeres. Aunque tranquilos, también nos dicen que esa matanza no está saliendo del todo bien porque los isleños conocen mejor que nadie su selva, por lo que el ejército fuego tiene difícil cazarlos, así que ahí tenemos una mínima esperanza de que el clan Lambak sobreviva. En el final, cuando vemos a Sozin deshacerse de sus dos mayores aliadas en este par de libros, Dalisai y Kosaru, y que no solo le habían fallado, sino que sabían demasiado de él, se reafirma esa nueva mentalidad en el príncipe. Después de eso surge, quizás, la resolución más grande del personaje hasta ahora, y que funciona como espejo de una resolución que Roku tiene del otro lado del mundo. ¿Y qué es? El destino que tiene por delante es solitario, pero así debe ser, pues él no tiene la opción de sumarse a la aventura de su amigo Roku e ir a salvar el mundo en constantes aventuras. Su destino está ahí, en la Nación del Fuego, y él está decidido a que el futuro se alinee a lo que él quiere, sin importarle si tiene que eliminar a todos aquellos que intenten interponerse en su camino. Y es en el epílogo donde creo que el autor se encargó de darnos una nueva carta que podremos usar cuando, por ejemplo, se diga que Azula no tiene posibilidad de redimirse, y es que nos muestra cómo Sozin es el verdadero personaje irredimible, porque él no solo piensa en matar gente si llega a ser necesario, él ya lo hizo con Malaya, lo recuerda y le hace gracia. Leer a un personaje como Sozin es fascinante, hasta que él mismo te recuerda que es el diablo reencarnado. Cuando se burla de la muerte de Malaya ante el propio Yatso, disfrutando del saber que el monje no se atreverá a intentar lastimarlo por su filosofía pacifista, es cuando ya no quieres leerlo. Supongo que por eso el autor esperó para darnos esa escena con esos diálogos tan hirientes en el final mismo del libro, porque Sozin es, en últimas instancias, un personaje que debe generarnos amargura y odio, y que curiosamente es como fue escrito también en la propia serie animada, por lo que creo que con esa última escena, sumada a la respuesta automática que envía a Roku, el autor logró transmitirnos de forma perfecta no solo quién es Sozin, sino también quién está destinado a ser. Conflictos políticos y espirituales. Habiendo terminado de hablar de todos los personajes, es momento de que dediquemos un poco de este análisis a los conflictos políticos y espirituales que nos presenta el libro. Y si bien el título podría invitarlos a pensar que habrá igualdad de conflictos en ambos frentes, la verdad es que el libro es muchísimo más político, es decir, centrado en el mundo físico, que lo es espiritual. El primer conflicto es el centro de aprendizaje de fuego y aire. Apenas comienza el libro, se nos cuenta que Gyatso fue designado como el monje encargado de establecer este centro académico que se dedicará a difundir la cultura nómada aire en la Nación del Fuego. Esta pieza de lore fue presentada por primera vez en el juego de roleplay Avatar Legends y fue una de las mayores acciones en la era de Roku para integrar a las naciones en tiempos de cambio y desarrollo industrial. Personalmente, yo no logro entender qué se supone que es esto. ¿Por qué los nómadas aire estaban tan decididos a establecer este tipo de centros en el mundo y por qué decidieron comenzar con la Nación del Fuego, que es tan apegada a su propia cultura y leyes? Es aquí donde entra en juego uno de los elementos que más me mantuvieron fuera de la lectura en todo el libro, el hecho de que ya sabemos qué pasará, el hecho de que no importa para nada que Gyatso vaya a establecer un centro de aprendizaje nómada aire en la Nación del Fuego, porque de igual forma Sozin va a terminar exterminando a toda su gente. Incluso creo que agregar esta pieza de lore solo profundiza el odio o señalamiento de los maestros fuego en contra de los maestros aire, lo cual me parece insensible porque el punto original del genocidio a los nómadas aire fue que Sozin quería deshacerse del nuevo avatar. Y sí, seguramente odiaba su cultura pacifista y los veía como un peligro para lograr sus planes de dominación mundial, pero siento que así el genocidio adquiere un tinte más político y estratégico, en lugar de lo que debería ser, una masacre indiscriminada y descorazonada que nadie supo prevenir. Tampoco siento que el estilo de vida de los nómadas aire tenga que ser necesariamente compartido con todo el mundo. Es decir, sí, obviamente sus enseñanzas sobre el cuidado de la naturaleza y la espiritualidad son muy positivas, pero ¿por qué establecer un centro de aprendizaje nómada aire en la nación más industrializada del mundo, pero no dar señales, por ejemplo, de que la Nación del Fuego tendrá la oportunidad de establecer centros de comercio en los templos del aire? Porque eso sería perturbar territorio sagrado, supongo que se podría argumentar. Pero, ¿por qué una nación puede intervenir culturalmente
totalmente en otra y permanecer intacta del exterior. ¿Su cultura es mejor, acaso? No creo que ese sea un buen argumento. Pero bueno, a Gyatso tampoco le convence mucho la idea de establecerse en la capital de la Nación del Fuego y tener que pasar tiempo con Sozin. Y por cómo lo trata Sozin al final del libro, entiendo por completo sus motivos. Lo, entre comillas, interesante de esto es que establece las bases para las tramas de Sei-san, Ryo-shon y Kandro que mencioné antes. Pero claro, pobre Gyatso, ¿por qué justo él fue enviado ahí? No pudo negarse. No había un monje de mayor jerarquía para ir. La verdad es que no quiero a Gyatso en la Nación del Fuego. Por eso me alegré de que se terminara yendo todo el libro al norte. Así que si nos cuentan más de él algún día, ojalá no sea ahí. Otro conflicto político, que no acabará en genocidio como este primero, sino del cual se ordena un genocidio en pleno libro, es el reclamo por independencia de los isleños de Lambaka, y a lo que Sozin responde no obedeciendo a ninguna de sus exigencias y mandando a destruirlos, sin importar que estos vayan a matar a todos sus soldados capturados. Una decisión drástica y muy oscura, pero de la cual me gustó el detalle, en escena, de que cuando lo anuncia causa tanto miedo como respeto entre los ministros del gobierno de su padre. Y una parte de mí me lleva a pensar que el autor no quiso mandarlos a matar, ya que fueron su propia creación en el libro anterior, y por eso nos puso más adelante que el ejército de Sozin estaba encontrando difícil dar con los indígenas en la selva, así que yo creo que el clan sobrevivirá. Otro conflicto político que nos presenta el libro es el de la conspiración del ministro de paz de Omashu, Waji, con el rey Tieba Jialun para envenenar toda la ciudad de Omashu y deshacerse de la reina Guoshun. Este asunto pudo ser interesante si le daban más de 2 páginas de atención, por lo que inevitablemente tengo que decir que lo más interesante sobre el tema fue la no intervención de la Nación del Fuego decidida por Sozin, mientras que su padre, Taizo, sí quería intervenir, pues, según sus palabras, prefería a una estratega como Guoshun que los separara del bruto de Jialun. Ante un enemigo inteligente se puede negociar o incluso vivir en paz sin contacto directo, pero ante un enemigo bruto inevitablemente entrarás en conflictos constantes, y Taizo sabía que un conflicto directo entre la Nación del Fuego y el Reino Tieba, las 2 naciones más grandes e influyentes del mundo, no le haría ningún bien a nadie. Este momento, aunque breve, me resultó fascinante, porque Taizo representa un modelo de pensamiento antiguo, en el que la cordialidad es absoluta, aún ante tus principales contrincantes. Esto es algo que libros previos nos transmitieron cuando, por ejemplo, Kyoshi tuvo un enemigo tonto como Xu Ping-an y uno inteligente como Jianzu, o Yang Shen, con un enemigo tonto como Henshe y una más inteligente como Chai-Se. Si nos dejamos llevar por nuestros instintos más básicos, como bien sabemos que se deja llevar Sozin, todo lo que quedará es caos y destrucción. Un último conflicto político que supe identificar en el libro tiene que ver con la tribu Agua del Norte, aunque más que conflicto, lo considero más una expansión de lore que daba para mucha más centralidad argumental y que es la expansión de las compañías comerciales a lo largo de todo el continente polar, que provocó que la mayoría de pequeñas tribus y familias se mudaran a vivir en la ciudad capital, Aknakela. Esto concentró no solo el comercio en un solo lugar, sino también la cultura, que luego tendría consecuencias devastadoras, pero, como dije, el tema se trató muy por encima. Pasando a los conflictos espirituales, tenemos 2 para comentar, y muy brevemente. El primero es el bloqueo de Roku de Agua Control, y el segundo es el Espíritu Control. Los menciono a ambos a la vez porque la solución fue la misma. Makituk. Ella guió a Roku a liberarse de la culpa por las personas que perdió en el agua y también desarrolló la técnica que no terminaría siendo clave para detener la infección causada por Atka, pero que sumó una nueva pieza histórica de lore muy interesante que, como bien sabemos, en el futuro terminará causando un gran conflicto espiritual para otro avatar. Mejores frases del libro. Es momento de que les comparta las que, para mí, son las mejores frases del libro. Más que frases, sin embargo, son fragmentos, y son 9, así que lo mejor será comenzar o este video no se terminará nunca. El primer fragmento pertenece al capítulo 1 y es desde el punto de vista de Roku. Este dice: la última vez que abandonó el lugar que consideraba su hogar, se vio obligado a separarse de una ciudad, una vida y un amigo que jamás pensó abandonar, para enfrentarse a un destino que jamás pidió, que nunca quiso. Sintió que le quitaban algo, ahora sentía que las estaciones simplemente cambiaban. Aún así, se podía extrañar la calidez del verano al dar la bienvenida al frío del otoño y al cambio de hojas, porque
después de 3 años, Roku había terminado ahí. 3 años de sesiones de meditación, ejercicios de respiración y lecciones de filosofía, de tareas domésticas y misiones de auxilio, de comidas sin carne, de montar bisontes voladores y volar en planeadores, de aprender a cambiar con fluidez entre formas en espiral para empujar y tirar y dar forma y guiar el aire hasta que la intención se convirtió en instinto y su propia energía fluida se convirtió en una extensión del viento. En otras palabras, finalmente había dominado el aire control. El segundo fragmento pertenece al capítulo 17 y dice: una noche, mientras Roku meditaba sobre las piedras bajo la luna y las estrellas, notó que dominaba un silencio inusual. Los ladridos y gruñidos constantes, que se habían convertido en ruido de fondo, se desvanecían. Fue a la jaula y miró dentro, emocionado porque algo finalmente había funcionado. Makituk y Yatso llegaron a su lado un instante después, pero uno a uno los lobos enmudecieron, tropezaron unos pasos y se desplomaron. Pronto, sus últimos alientos abandonaron sus pulmones y regresaron a la luna. Cuando el pecho del último lobo se hundió para no volver a elevarse jamás, un silencio sobrecogedor se cernió sobre el lugar. Eran fuegos que habían ardido con demasiada intensidad y velocidad. Al menos pareció un final apacible, dijo Roku. Makituk lo miró a los ojos. Ninguna muerte es apacible, Avatar Roku. Regresaron a su refugio de hielo, entraron y permanecieron en silencio durante un largo momento. Roku no encendió el fuego, nadie bajó sus capuchas. El tercer fragmento es en verdad una frase y es dicha en el capítulo 19. Avatar Kyoshi dijo una vez: el miedo es el suelo en el que echa raíces la injusticia, citó Roku. El fragmento 4, que tiene lugar en el capítulo 20, es desde la perspectiva del joven avatar de fuego, y dice: los maestros fuego se concentraban en la inhalación, en la acumulación de energía potencial. Los maestros aire se enfocaban en la exhalación, en la libertad de la liberación. Los maestros agua, como él comenzaba a comprender por sí mismo, se nutrían del ritmo de dar y recibir, del flujo del equilibrio. Su culpa no era combustible para un fuego, ni un pájaro enjaulado liberado al cielo abierto. Era ambas cosas. No era ninguna, eran las olas que iban y venían, aquí y no aquí, siempre cambiantes e incesantes, para siempre. El quinto fragmento que quiero destacar pertenece al capítulo 34 y dice: el puerto consistía en una larga hilera de almacenes con forma de hangar e interminables muelles a lo largo del agua helada cerca de la puerta principal. Los barcos estaban atrapados en el hielo durante la temporada, pero eso no detenía el comercio. Equipos de maestros agua trabajaban afanosamente cargando, descargando o transportando trineos de todos los tamaños llenos de carne, pescado, pieles, barriles de aceite y mucho más. Mientras tanto, más guardias de lo habitual patrullaban la zona. Muchos, como el propio padre de Roku, se habrían maravillado ante la cantidad de mercancías y monedas que se intercambiaban con tanta eficiencia. Pero Roku solo olía en su mente las críticas del hombre de rostro adusto sobre la sobreexplotación de la caza y la pesca en Aknakela para mantener a su enorme población y enriquecerse mediante el comercio exterior. Era difícil refutar esas críticas al contemplar la imagen de tantos cadáveres congelados de tortugas marinas, tigres marinos, koalas nutrias y osos caribúes, apilados en trineos como si fueran pilas de leña. Roku apenas comenzaba a aprender las costumbres de la tribu del agua, pero esto distaba mucho del equilibrio de tira y afloja que Makituk ya le había enseñado que era fundamental para el estilo de vida de los maestros agua. El fragmento 6 es del capítulo 41 y es una conversación entre Roku y Atka, después de que ésta asesinara al jefe Tiwa y a sus asesores. Debería haberle dado el remedio a tu aldea, admitió Roku. El rostro de Atka se endureció, pero no lo hizo. Volvió a toser, esta vez sin molestarse en limpiarse la saliva de la barbilla. Para ser el líder de la gran tribu Agua del Norte, que tanto valora el equilibrio del mundo, fue sorprendentemente ignorante. No previó las consecuencias de ignorar a los necesitados. Los líderes de las naciones siempre tienen que tomar decisiones difíciles, dijo Roku. No tenía por qué morir por eso. ¿Crees que mi aldea fue la única perjudicada por su obstinación? ¿Ya olvidaste las quejas de esa tribu miserable en las afueras del norte aquella primera noche que nos conocimos? Lo recuerdo, dijo Roku, pero esta no es la manera de resolver estos problemas. Esto no es justicia. Atka se burló. ¿Por qué? ¿Porque no es el avatar quien empuña la espada del verdugo? Míralo como quieras, dijo Roku. De cualquier manera, están muertos. Se acabó. Atka tosió, escupió. Esto solo acaba de comenzar. El fragmento número 7 sucede en el capítulo 45, entre el príncipe Sosin y una de sus mayores aliadas, Dalisai, y dice:
No está bien usar a la gente así y luego desecharla como si no valiera nada. No existe el bien ni el mal, dijo Sosin, haciéndose eco de las enseñanzas de su padre. Solo lo que mejor sirva a los intereses de la nación. Dalisay resopló. ¿Los intereses de la nación o los tuyos? Son lo mismo, dijo Sosin. Cuantas más responsabilidades asumía junto a su padre, más claro se volvía que Taiso tenía razón. Era irresponsable, sobre todo para un líder, apegarse a un ingenuo sentido de la moral individual cuando esto iba en detrimento del bien común. Aunque al principio le costaba aceptarlo, estaba demostrando ser una revelación liberadora. Lo que te ayude a dormir por la noche. Dalisay negó con la cabeza y pasó furiosa junto a Sosin. Sosin suspiró. Había esperado que esto no fuera más que tachar otra tarea desagradable de una lista interminable de tareas desagradables. En cambio, el arrepentimiento le carcomía el estómago mientras escuchaba a Dalisay volver a bajar por la cresta. Había pasado los últimos años con ella y Kosaru, y aunque no eran sus iguales, eran lo más parecido a amigas que tenía. Sin embargo, ya no podía confiar en Kosaru ni en Dalisay, y ambas sabían lo suficiente como para poner en peligro a su pueblo si actuaban por su cuenta. Cuando los pasos de Dalisay se desvanecieron y volvió el silencio, Sosin dejó que su mente vagara. Como solía hacerlo, divagó hacia Roku. Roku aún no había completado su entrenamiento como avatar, pero ya estaba allí, cerca del fin del mundo, salvando gente. ¿Y si Roku escribía o regresaba y le pedía a Sosin que lo acompañara a ayudar? ¿Podría Sosin dar la espalda a sus deberes como príncipe heredero y a su nación para unirse a su viejo amigo? Desde luego, no para siempre. Pero, ¿cómo sería viajar por el mundo ayudando a la gente junto al avatar durante 1 o 2 años? ¿Qué vería? ¿Qué experimentaría? ¿A quién conocería? ¿Cómo lo cambiaría todo aquello? Sosin rió amargamente. No tenía sentido imaginar un futuro imposible. Dada la condición de su padre, debía estar preparado para tomar las riendas en cualquier momento. Se frotó la cara, se levantó y emprendió el camino de regreso al palacio, de regreso a un futuro que tendría que forjar solo. El octavo fragmento pertenece al capítulo 46, el último del libro, y dice: por mucho que a Roku le disgustara la idea de que Taemin volviera a arriesgar su vida, había dicho lo que tenía que decir al respecto y lo había dejado pasar. Como un claro despertar, había comprendido que, si bien era su deber mantener el equilibrio y la paz, no podía ser solo su deber. Creer que sí lo era solo lo había frenado, lo había hecho luchar y dudar cada vez que intentaba mirar hacia adentro. Había pensado que necesitaba completar su entrenamiento y convertirse en un avatar plenamente realizado antes de poder confiar en sí mismo. Había pensado que solo entonces su voz interior hablaría con la suficiente claridad y decisión como para que siempre tomara la decisión correcta. Había pensado que, al final, siempre dependería de él, así que tenía que esforzarse por tener certeza. Pero la certeza absoluta era una amenaza. Ulo había estado seguro de que proteger a su clan justificaba asesinar a forasteros. Atka había estado segura de que la justicia significaba hacer sufrir a otros. Las atrocidades exigían certeza. El camino a seguir rara vez era claro y siempre cambiante. La única manera de recorrerlo bien era rodearse de las personas adecuadas, personas en las que puedas confiar, personas que te quisieran, personas que te impulsaran a la autorreflexión, a corregir el camino y a crecer, incluso desde la distancia. Y el último fragmento, también del capítulo 46, dice: Yatso abrió los brazos de par en par al ver acercarse a Roku, con una sonrisa tonta en el rostro. Roku sintió amor y asombro al dar un paso adelante y abrazar al nómada del aire. Yatso dejaría a Taemin en Omashu y luego regresaría a la capital de la Nación del Fuego, donde retomaría la misión que había ignorado para prolongar este preciso momento. ¿Cuánto había evolucionado su amistad desde que Yatso interrumpió la meditación de Roku clavándole su bastón en las costillas e insultando sus habilidades para hablar en público, desde intercambiar pullas amargas mientras cruzaban la isla Lambak y separarse por resentimiento e ira, hasta conocerse de verdad, hasta compartir sus heridas más profundas y reconocer la forma común de su dolor, hasta pasar casi todos los días juntos durante los siguientes años. Tras la muerte de Yasu, después de que Roku se despidiera de Sosin al partir de casa para comenzar su entrenamiento como avatar, temió no volver a conocer jamás la verdadera hermandad. Sin embargo, allí estaba, más silenciosa, más suave, más segura, pero no por ello menos profunda. Por mucho que desearan permanecer juntos, ambos comprendían que su historia no terminaba ahí. Sus espíritus y sus destinos estaban entrelazados, unidos, como solo los amigos más verdaderos lo están. Conclusión.
Y de esa forma llegamos al final de este análisis. Como conclusión, puedo decirles un par de cosas importantes. No tanto que el libro me gustó y que hubo algunas cosas que no me convencieron tanto, porque eso ya lo dejé claro, sino que hay un detalle sobre el final que no supe dónde más meter, así que va aquí. Cuando Roku, Gyatso, Tamin y Makituk ya se juntan en Aknakela en el final mismo del libro, me causó muchísima gracia cómo se cuenta que cada pequeño aporte de cada uno de los héroes los llevó a que todo saliera bien al final, incluso volviendo a mencionar las acciones, decisiones y viajes que cada personaje hizo a lo largo del libro. En este momento no pude evitar sentir que el autor se echó flores a sí mismo, básicamente diciéndonos: miren qué bien planeé y desarrollé todo, la historia sí se va bien. Esto es algo que, si se fijan, se da en el último fragmento que leí sobre la amistad de Roku y Gyatso. Básicamente nos cuentan qué pasó entre ellos desde la primera vez que se encontraron hasta ahora, por si acaso lo olvidamos, y todo esto suma a lo que dije anteriormente de que el libro, más que mostrar cómo las cosas van pasando, te lo dice directamente. Creo que esa es la diferencia más grande que Ribai tiene con Yi, autor de los libros de Kiyoshi y Yang Sheng. Particularmente, y si bien me parece un poco gracioso, no me parece algo negativo. Es un estilo diferente y, como ya dejé claro antes, este autor logró presentarnos escenas y situaciones muy buenas, sobre todo las que involucraron a la familia Real del Fuego y a la gente indígena y más perjudicada del Polo Norte, lo que me llevó a tener plena confianza en que, si hace a continuación un libro de Seto Okuruk, le saldrá bien. En comparación a las demás novelas Avatar que tenemos hasta ahora, yo dejaría este libro en una posición igualada a la del primer libro, es decir que le doy como puntaje un 8 de 10. Creo que lo más negativo del libro tuvo un impacto muy mínimo en la historia general, que sin dudas se enfocó una vez más en el desarrollo emocional de Roku y que, en mi opinión, continuó demostrando que él es un avatar muy interesante y al que puedes amar y odiar al mismo tiempo, aunque debo decir que en este segundo libro mi opinión final sobre él es mucho más positiva y comprensible que la que tuve de él tras el libro 1. También creo que la era de Roku es la más interesante de todas, ya que supone la transición entre los viejos tiempos, con los antiguos valores políticos y morales que vimos en las historias de Yang Sheng y Kiyoshi, a los tiempos más modernos y cambiantes, con líneas políticas y morales divisorias más distorsionadas y peligrosas que definieron las series de Angikova y que no tengo ninguna duda definirán también a la serie de la futura Avatar Pavi. Y así que por último les adelanto que en un par de meses les traeré el análisis de personaje de Roku y pronto también les traeré un video histórico sobre la tribu Agua del Norte, ya que este libro nos permitió llenar más huecos de su historia, por lo que esta tribu se merece un video como el que hice de la tribu Agua del Sur hace ya unos años. Además, espero también dedicarle al libro un episodio del podcast cuando este vuelva con su quinta temporada en un tono más libre y reflexivo. Si este video y esta cobertura especial del libro les gustó, los invito a que le dejen su me gusta al video y se suscriban al canal, comentándome qué es lo que más les gustó de esta novela y si quieren tanto como yo que a continuación lleguemos a tener 2 libros de Kuruk. Gracias y hasta la próxima.